Kenji Rojo y permítame introducirle una introducción hacia Linux. Linux fue creado por Linus en 1991, el cual inicialmente fue siendo un kernel, y por aquellas épocas la Fundación de Software Libre había creado un nuevo sistema operativo. Lo que Linus se encargó fue realizar la combinación tanto del kernel, que en aquel entonces era el Linux como lo denominó, juntándolo con el sistema operativo que había desarrollado el software a la Fundación de Software Libre, y esto dio el nacimiento del GNU Linux. ¿Okay? Existen distintas versiones de Linux, como el Debian, el Ubuntu, el Yggdrasil y el Red Hat y el Fedora, cada uno para las distintas necesidades que necesite el programador. Ahora, Linux es utilizado por bastantes empresas como Amazon, Facebook, la Casa Blanca lo utiliza también, y Google. Algo característico e importante de resaltar de Linux es que puede soportar microprocesadores RISC, y tiene una superioridad comparado a otros sistemas operativos en poder soportar interfaces de red como el Token Ring, el Ethernet, el X.25. Ese le permite justamente le da mucho mayor, le da esa característica que los demás no han podido igualar hasta el día de hoy. Características de los sistemas Linux. 1. Multiárea. Describe la habilidad de ejecutar aparentemente al mismo tiempo numerosos programas sin obstaculizar la ejecución de cada aplicación. 2. Multiusuario. El concepto de que numerosos usuarios pudieran accesar aplicaciones o el potencial de procesamiento en una sola PC era un mero sueño hace unos años. Pero Linux permite que más de una persona pueda trabajar en la misma versión de la misma aplicación de manera simultánea desde las mismas terminales o terminales separadas. 3. Redes y telecomunicaciones. La superioridad de Linux sobre otros sistemas operativos es evidente en sus utilerías para redes y comunicaciones. Ningún otro sistema operativo incluye capacidades para red tan estrechables acopladas. Linux aporta las siguientes interfaces de red: Ethernet, FDDI, Token Ring, ARCnet, X25, ISD, líneas seriales sincrónicas y asíncronas. 4. Internet. Con Linux usted puede conectarse a Internet, al vasto mundo de información que con esta red abarca: correo electrónico, listas de correos, grupos de interés, búsqueda y transferencia de archivos, Gopher, Waze y por supuesto World Wide Web. 5. Interconectividad. Usted puede conectar Linux a una red local y convertirlo en servidor para MS-DOS, Windows para trabajo en un grupo WFW, Windows 95 y Macintosh por un costo muy por debajo de otros sistemas comerciales. 6. Programación. Linux cuenta con un conjunto poderoso de herramientas para el desarrollo de programas: C, C++, Objective-C, Pascal, Fortran, Basic, Eclipse, Smalltalk, Ada, Perl, así como depuradores y bibliotecas compartidas de enlace dinámico. 7. Portabilidad. Linux fue diseñado teniendo en cuenta la portabilidad de las aplicaciones. Linux es compatible con diversos estándares Unix, tales como Systemd, BSD y los estándares internacionales IEEE POSIX 1 e IEEE POSIX 2, facilitando el desarrollo de aplicaciones para múltiples plataformas. Gracias. Hola, mi nombre es César Martín y yo les voy a explicar lo que es la comparación de los sistemas operativos entre
Ubuntu, lo que vendría a ser la versión de Linux, y lo más conocido, el Windows de Microsoft. Comparación de sistemas operativos Ubuntu y Windows. En la actualidad, miles de personas eligen sus sistemas operativos para instalar en ordenadores, ya sea para realizar un trabajo específico o también tan solamente porque se sienten más amigables. En esta parte del trabajo analizaremos entre dos sistemas operativos reconocidos casi por la mayoría de las personas, lo que vendría a ser el Ubuntu, lo que es la versión de Linux, y el Windows, lo que es de Microsoft. El Ubuntu es un sistema operativo de código abierto para computadoras. Es una distribución de Linux basado en la arquitectura de Debian. Actualmente corre en computadoras del escritorio y servidores. En la arquitectura del microprocesador tanto en Intel, AMD y ARM. Está orientado al usuario promedio con un fuerte enfoque en la facilidad del uso y en mejorar la experiencia del usuario. Y también, sin duda, podemos mencionar que está compuesto de múltiples software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de código abierto. Por otra parte, encontramos el otro sistema operativo Windows. Windows es un sistema operativo de código cerrado para ordenadores que actúa de interfaz entre el dispositivo de hardware y el programa usado por el usuario para utilizar en computador. Este sistema requiere de una licencia para poder utilizarlo y el costo es carísimo. Además, cuando un usuario requiere instalar un sistema de Windows, requiere del hardware comprado para que pueda correr con facilidad. A continuación mostramos una tabla de comparación para la ejecución tanto para el Windows y Ubuntu, lo que son requerimiento de mínimo del hardware. Como podemos ver, en el Windows, en la arquitectura, tanto para la arquitectura de 32 bits y 64 bits, y igual de Ubuntu de 32 y 64 bits, se requiere un procesador para Windows 1 GHz para que pueda funcionar, y para Ubuntu igual de 1 GHz, un RAM para 32 bits de Windows, 1 GB y 2 GB de RAM para 64 bits de Windows. Y tan solamente en Ubuntu podemos observar que requiere un RAM de 256 MB para un 32 bits y 512 MB para un 64 bits de Ubuntu. Tarjeta gráfica, dispositivo DirectX 9 con soporte WDDM para Windows y soporte para resolución de 1024 x 768 para Ubuntu. Unidad óptima, mayormente para que uno pueda cargarlo, el sistema operativo para crear bootable para Windows requiere de un DVD o un USB, y mientras que para un Ubuntu solamente requiere el CDR o un USB. El disco duro necesariamente requiere en Windows de 10 GB y en Ubuntu de 5 GB. Como se puede observar en la tabla, Windows requiere de más recursos para poder ejecutarlo, pues requiere una cantidad de memoria RAM claramente superior al especificado por Ubuntu. Para instalar Windows 7 se necesita una unidad de lectora DVD, pues los archivos de instalación no caben dentro de un CD. En cambio, Ubuntu se puede instalar desde un CD. La ventaja es que ambos sistemas operativos se pueden instalar mediante una unidad flash USB, correspondiente, claro, con una cantidad de almacenamiento para cada sistema. 4 GB para Windows, ya que Windows mayormente pesa más de 4 GB, 3.5 GB, y 1 GB para Ubuntu.
Algo claro también podemos mencionar es que el Ubuntu no requiere de instalación para que puedas utilizarlo. Uno puede bootearlo en su USB y utilizarlo sin tener que instalarlo. Eso es una de las ventajas de Ubuntu. Ventajas de Ubuntu sobre Windows. Ventajas: Ubuntu tiene mayor estabilidad. Al contrario de Windows, Ubuntu es un sistema operativo más sólido, donde es menos fácil que se produzcan errores y fallos en el sistema, aunque en Windows ha mejorado en los últimos años, pero todavía presenta con algunos deficientes en su rendimiento. Ya recientemente, como podemos observar, que apareció un error en lo que se denomina la pantalla azul. 2. Es más seguro. No diremos que en Ubuntu no existe virus, pero se ejerce un control de seguridad más eficiente. Para empezar, la mayoría de los programas útiles vienen preinstalados, y por otro lado, técnicamente no existen archivos ejecutables en Ubuntu y todos los programas son removibles. 3. Puedes clonar el disco duro. Una particularidad de la estructura de GNU Linux es que nos permite hacer copias de nuestro disco duro y trasladar de un ordenador a otro en un disco duro o un pendrive. Esta versatilidad nos permite trabajar en distintas computadoras de manera mucho más cómoda. Claro que en Windows también puedes clonar, por ejemplo, tu sistema operativo, pero vas a tener una complejidad, ya que al clonar un sistema operativo Windows y llevar a una máquina, tendrás que cambiar lo que es la licencia de lo que has clonado en la máquina anterior. Además, no puedes clonar todo por completo. Por ejemplo, el Office, ¿no? Cuando tú clonas el Office, va a ir con toda la configuración y tendrás que cambiar en el otro lo que es la licencia del Office. 4. No tienes que comprar programas. En las empresas siempre hay que comprar licencias para trabajar con un paquete de Office, Photoshop y otros software. Otros software compatibles lo que es con Windows, ¿no? En Ubuntu todos los programas importantes, tipo por ejemplo Word, Excel, etcétera, son de uso gratuito y no tendrás que pagar por ninguno. La única desventaja de Ubuntu la única desventaja que se presenta en Ubuntu frente a Windows es que los usuarios habituales del sistema operativo de Microsoft tardan en acostumbrarse al uso del Ubuntu, ya sea es que es otro estilo y tienen sus propias reglas. Comparación de interfaz de línea de comandos entre el Ubuntu y Windows. Como es de suponer, ambos sistemas operativos siguen implementando la consola de comandos como un medio de comunicar con el shell del sistema operativo. Aunque en Windows 7 casi no es necesario utilizar este recurso, en Ubuntu es indispensable que el usuario tenga nociones básicas sobre interfaz de línea de comandos, o que vendría a ser lo que es el terminal como es más conocido. Por otra parte, por la parte izquierda vemos el interfaz de línea de comandos de Ubuntu, y por la parte derecha la interfaz de línea de comandos de Windows. Para crear una carpeta en el escritorio en interfaz de línea de comandos de Ubuntu, lo primero que se hace es lo que primero se ejecuta es el comando sudo-s, el cual nos permite identificarnos como el administrador root, y después utilizamos el comando sl para que nos muestre una lista de carpetas y archivos, para mostrar una lista de carpetas y archivos que se encuentran en donde que estamos. Y
Posteriormente cambiamos al directorio escritorio gracias al comando cd escritorio. Ya una vez que nos encontramos en el escritorio, ejecutamos el comando mkdir hola, lo cual nos crea una carpeta llamada hola con permiso de administrador en el escritorio de Ubuntu. A diferencia con el interfaz de línea de comandos Windows, lo único que cambia aquí es que no nos identificamos como administrador, porque generalmente la cuenta que se utiliza es de administrador. Por otro lado, el comando dir es el similar al comando ls del Ubuntu. Tanto el comando cd y imdir se mantienen con la misma funcionalidad y nombre. Y igual, al final se crea la carpeta en el escritorio. Gracias. Mi nombre es Aníbal Cayetano Mesa y hoy le voy a exponer acerca del sistema de archivos. Cuando se graba un archivo en el disco duro, este archivo se guarda en los platos del disco de manera aleatoria. Quiere decir que suponiendo que el disco tenga 8 platos, pues la información se va a guardar en ubicaciones de ese plato, y el sistema de archivos tiene un algoritmo que puede guardar la posición de ese archivo, ¿no? Y así cuando se quiera leer el archivo, pues lee esa tabla y sabe dónde está la ubicación y de manera inmediata se ve la información. Bueno, para una mejor organización de los archivos se implementan componentes. Estos componentes pueden ser del tipo método de acceso, que esto consiste en acceder a la información almacenada en el archivo. El otro componente es administración de archivos. Su función es ofrecer los mecanismos para editar, eliminar o compartir o grabar archivos, así como para referenciarlos o ubicarlos, ¿no? Ahora tenemos el otro tipo de componente, que es administración y almacenamiento secundario. Esto quiere decir que la información se almacena en los platos y esto ocupa un espacio dentro de ellos, el cual puede ser referenciado. El otro mecanismo es el tipo integridad. Esto consiste en garantizar que los archivos no se corrompan, de manera tal que la información se encuentre siempre ahí y no sea alterada. Bueno, ahora tenemos el tipo sistema de información de archivos de disco, ¿ya? En un sistema de archivo de disco está diseñado para almacenar la información en la unidad de disco, que puede estar conectada directa o indirectamente a la computadora. Por ejemplo, para una mejor organización de los archivos en Windows se opta por organizarlo por discos. Dentro de los discos los archivos, los directorios, y dentro de los directorios archivos, directorios, y así un montón de niveles, ¿no? En cambio en Linux la organización es solo por directorios. Tenemos una carpeta raíz y dentro de esa carpeta raíz podemos entrar a todos los archivos y a todos los discos, ¿no? Bueno, desmontando el disco está dentro de una carpeta, no necesariamente está en un archivo
o en un disco que visualmente se ve en Windows como un C, un D, un E, dependiendo de la cantidad de ellos, ¿no? En Linux no es así, tenemos una raíz padre y todo se ve en carpetas, todo. Sistema de archivos de red. Esto quiere decir que archivos pueden ser compartidos en la red y pueden ser vistos de acuerdo a los privilegios que se tiene de acuerdo a los grupos o a los usuarios, ¿no? Uno de estos sistemas de archivos es el NFS, ¿no? Es un sistema nativo de Unix que está pensando para navegar en los recursos y funciona como WAN. Ahora tenemos el sistema de archivos de propósito especial. Son archivos que tienen un propósito especial, ¿no? Son aquellos tipos de sistema de archivos que no son ni archivos de disco ni archivos de red. Ejemplos de ellos pueden ser archif, cdf, cf, def, rom, f, swap, sin infinidad de archivos especiales. Ahora tenemos el sistema de archivos del sistema operativo. Dependiendo del sistema operativo tenemos archivos, sistemas de archivos que manejan esos sistemas operativos, ¿no? Cada sistema operativo cuenta con uno o varios sistemas diferentes, los cuales trabajan acorde de la necesidad del usuario y de la información. En este caso, presentamos a dos grupos, el grupo de Linux y el grupo de Windows. Linux tenemos sistemas de archivos extendidos, Extend 2, 3 y la versión más reciente es la 4, ¿no? En Windows tenemos a FAT, FAT32, exFAT y el NTF, FS. Acá en este cuadro podemos ver algunas versiones de sistemas operativos que hacen uso de estos sistemas de información. El DOS para el sistema operativo de aquella época, el FAT16. Para el FAT16, el Windows 98 para el FAT16, el Windows 95 para el FAT16 y FAT32, el Windows 98 para el FAT16 y FAT32. El sistema operativo NT, el FAT32 en su versión 4. Y así el XP soporta todas las versiones de sistemas de archivos, FAT, FAT16, NTFS, el Windows Vista, el Windows XP, el Windows Millennium, el Windows 7, el Windows 8, el Windows 10 también comparten estos sistemas de archivos, ¿no? En cambio en Linux tenemos a Extendido 2, 3, RIF, Linux, XWAP, y también se pueden acceder o desmontar a estos archivos, a los archivos de Windows como el FAT16, el FAT32, el NTFS. No es que sea el sistema propio de Linux, pero Linux puede montar sobre esos sistemas de archivos de Windows, ¿no?